La misteriosa civilización sumeria. Sumeria es una región histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigres. La civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo, aunque la procedencia de sus habitantes, los sumerios, es un misterio. Existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural con el periodo de Uruk, lo que descartaría factores externos, como podían ser invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos. El término sumerio también se aplica a todos los habitantes de la lengua sumeria. En dicha lengua, esta región era denominada Kengi, equivalente al acadio Mat-Sumeri, esto es, tierra de Sumer. ¿Quieres conocer los misteriosos orígenes de esta civilización y por ende el de la humanidad? Pues vamos allá. Hola mis queridos argonautas, bienvenidos a Historia Infinita. Hoy tenemos Sumeria, donde todo empezó. Relájate y disfruta de la siguiente historia. Origen del nombre sumerio. El término sumerio es el nombre común dado a los antiguos habitantes de la Baja Mesopotamia por sus sucesores, los semitas acadios. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sag-Higa, que significa literalmente el pueblo de las cabezas negras. La palabra acadia, Sumer, puede representar este nombre en el dialecto, pero se desconoce por qué los acadios llamaron Shumer a las tierras del sur. Algunas palabras como la bíblica Shinar, la egipcia Sngr o la indoeuropea hitita Sanara pueden haber sido variantes de Sumer. De acuerdo al historiador babilónico Bereso, los sumerios fueron extranjeros de cabezas negras. Primeros pobladores de Sumeria. No existen registros escritos de esa etapa para conocer el origen de este pueblo. Y tampoco los cráneos hallados en los enterramientos aclaran el problema de su origen, debido a que están representadas tanto la dolicocefalia como la braquicefalia, con algunos testimonios del tipo armenoide. Se investigan las esculturas sumerias que muestran un alto índice de cráneos braquicéfalos en sus representaciones, que quizá podrían dilucidar la procedencia de este pueblo, junto con las coloraciones y las dimensiones de las esculturas que son caucásicas. Parece posible que los sumerios fuesen una tribu proveniente de fuera, posiblemente de las estepas, pero su origen concreto es desconocido. Esto es lo que se ha venido denominando desde el siglo XX el problema sumerio. En cualquier caso, es durante el periodo del Obeid cuando se producen avances que cristalizan el periodo de Uruk y que sirven para considerar este momento como el inicio de la civilización sumeria. Algunos estudiosos también postulan que los sumerios establecidos en Mesopotamia no tendrían un origen autóctono, sino que provendrían de la cultura que fundó la ciudad de Mohenjo-Daro, que existió entre el 2600 a.C. y el 1800 a.C. en la India. Fue analizado el ADN mitocondrial de los dientes de 4 individuos enterrados en las antiguas Terga y Kar-Asumma-Sirpal, en el valle del Éufrates, del periodo entre 2500 a.C. y el 500 después de Cristo, y los individuos estudiados portaban los haplogrupos
M4B1, M49 y M61 que se cree que surgieron en el área del subcontinente indio durante el Paleolítico Superior y están ausentes en las personas que viven hoy día en la región. El hecho de que los individuos estudiados comprendieran tanto hombres como mujeres, cada uno viviendo en un periodo diferente, sugiere que la naturaleza de su presencia en Mesopotamia fue más bien duradera que incidental. Periodo de Uruk. Uruk, la Erech bíblica y árabe Warka, es el escenario de descubrimientos fundamentales para la historia de la humanidad. Aparece la rueda en torno al 3500 a.C. y la escritura en el 3300 a.C., que es la datación más antigua de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontrada hasta la fecha. Estos registros escritos confirman que los sumerios no eran un pueblo indoeuropeo, ni camita, ni semita, ni tampoco el amo-drávida, grupo este último al que pertenece el pueblo elamita, por ejemplo. Así lo demuestra su lengua de tipo aglutinante. No obstante, se especula, como se ha dicho, que los sumerios no fueron el primer pueblo en asentarse en la Baja Mesopotamia, en el curso bajo del creciente fértil, sino que llegaron en un determinado momento de la edad del cobre o calcolítico, hacia el año 3500 antes de nuestra era, durante el periodo ahora denominado Uruk. Periodo dinástico arcaico. La difusión de los avances de la cultura de Uruk por el resto de Mesopotamia dio lugar al nacimiento de la cultura sumeria. Estas técnicas permitieron la proliferación de ciudades por nuevos territorios, ciudades que pronto se caracterizaron por la aparición de murallas, lo que parece indicar que las guerras entre ellas fueron frecuentes. También destaca la expansión de la escritura, que saltó desde su papel administrativo y técnico hasta las primeras inscripciones dedicatorias en las estatuas consagradas de los templos. Pese a la existencia de las listas reales sumerias, la historia de este periodo es relativamente desconocida, ya que gran parte de los reinados expuestos en ellas tienen fechas imposibles. En realidad, estas listas se confeccionan a partir del siglo XVII a.C., y su creación se debió probablemente al deseo de los monarcas de remontar su linaje hasta tiempos épicos. Algunos de los reyes existieron probablemente, pero de muchos otros no hay constancia histórica, mientras que otros de los que se conoce su existencia no figuran en ellas. El nombre del soberano más antiguo que se conoce es Enmebaragesi, rey de la ciudad de Kish, y lo proporciona una inscripción en un fragmento de una vasija de piedra, posiblemente una ofrenda ritual. Su nombre también está incluido en la lista real sumeria. El dominio acadio. Hacia el 2350 a.C., Sargón, un usurpador de origen acadio, se hizo con el poder en la ciudad de Kish. Fundó una nueva capital, Agadé, y conquistó el resto de ciudades sumerias, venciendo a Lugal-Sagesi, el rey de Umma, hasta entonces dominante. Este fue el primer gran imperio de la historia y sería continuado por los sucesores de Sargón, que se tendrían que enfrentar a constantes revueltas. Entre ellos destacó el nieto del conquistador, Naram-Sin. Esta etapa marcó el inicio de la decadencia de la cultura e idiomas sumerios en favor de los acadios.
El imperio se deshizo hacia el 2220 a.C., debido a las constantes revueltas y las invasiones de los nómadas amorreos y principalmente gutis. Tras su caída, toda la región cayó bajo el dominio de estas tribus, quienes se impusieron sobre las ciudades-estados de la región, especialmente en el entorno de la destruida Agadé. Las crónicas sumerias los describen constantemente de forma negativa, como horda de bárbaros o dragones de montaña, pero es posible que la realidad no constantemente fuera negativa. En algunos centros se produjo un verdadero florecimiento de las artes. Es el caso de la ciudad de Lagash, especialmente durante el gobierno del patesi Gudea. Además de la calidad artística, en las obras de Lagash se utilizaron materiales provenientes de regiones lejanas, madera de cedro del Líbano o diorita, oro y comalina del Valle del Indo, lo que parece indicar que el comercio no se debió ver especialmente lastrado. Las ciudades meridionales, más alejadas del centro de poder guti, compraban su libertad a cambio de importantes tributos. Uruk y Ur prosperaron durante sus cuarta y segunda dinastías. El renacimiento sumerio. Según una tablilla conmemorativa, fue Utu-Enlil, rey de Uruk, quien en torno al 2100 a.C. derrotó y expulsó a los gobernantes gutis de las tierras sumerias. Su éxito no le sería de mucho provecho, ya que poco después el rey de Ur, Ur-Nammu, consiguió la hegemonía en toda la región con la llamada Tercera Dinastía de Ur o Renacimiento Sumerio. El imperio surgido a raíz de esta hegemonía sería tan extenso o más que el de Sargón, del que tomaría la idea de imperio unificador. Esta influencia se aprecia incluso en la denominación de los monarcas, que a imitación de los acadios se harán llamar reyes de Sumer y Akkad. A Ur-Nammu le sucederá su hijo, Shulgi, quien combatió contra Elam y las tribus nómadas de los Zagros. A este le sucedió su hijo, Amar-Suen, y a este primero un hermano suyo, Shu-Sin, y después otro, Ibi-Sin. En el reinado de este último, los ataques de los amorreos provenientes de Arabia se hicieron especialmente fuertes y en el 2003 a.C. caería el último imperio predominantemente sumerio. En adelante será la cultura acadia la que predomine y posteriormente Babilonia heredará el papel de los grandes imperios sumerios. Periodo de Ur III. La desaparición del imperio acadio permitió el renacimiento de Sumer y el regreso al régimen de las ciudades-estado. Tienen gran relevancia las reformas de Gudea de la dinastía de Lagash en esta época neo-sumeria, que fue en el 2175 a.C. Posteriormente, en la tercera dinastía de Ur, Ur-Nammu lleva a cabo un código bien estructurado con numerosos cambios. En esta época se empiezan a nombrar como reyes de Sumer y Akkad en el 2111 a.C. Shulgi, segundo rey de la tercera dinastía de Ur, en el 2093 a.C., impulsará una evolución referente a los pesos y medidas existentes. A la vez se reforzará las fronteras por el acoso de los semitas amorreos. Pese a ello, finalmente sucumbió a los ataques de los amorreos, los cuales llevaban tropas auxiliares elamitas semitas, procedentes de la meseta de Irán, que prevalecieron y saquearon Ur en el año 2003 a.C.
se vuelve a un estado de fragmentación política y proliferan dinastías locales. Rim-Sin, rey de Larsa, creará un pequeño imperio en 1792 a.C., donde se introducirá la propiedad privada, dándose una sociedad precapitalista. En cambio, en Babilonia se entronizará una dinastía amorrea en el año 1792 a.C. La sociedad de la tercera dinastía de Ur se organiza de esta manera. Los Majda eran los segundos. Eren eran la muchedumbre de palacio. Posiblemente se tratara de servidumbre o corte del palacio. Irgame, criados libres. Los padres vendían a sus hijos al templo, aunque los pequeños no perdían su condición de libertad por ello. Namra, esclavos. Se les distinguía por llevar un collar con el nombre o un mechón de pelo en la cabeza. Mis queridos argonautas, eso es todo por hoy de Sumeria, donde todo empezó. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.